Buenos días, nuevamente soy el doctor Marco Martínez, médico internista de la ciudad de Cali, graduado en la Universidad del Rosario en Bogotá y en la Universidad del Valle como médico internista, y trabajo hace 30 años en la Clínica de Oftalmología de Cali, un grupo maravilloso de médicos, de 30, 40 oftalmólogos, eh, y he aprendido mucho de trabajo en equipo, y tengo allí mi programa de atención primaria, preventiva y de situaciones prioritarias que se pueden solucionar en el consultorio en medicina interna. Hoy vamos a hablar de telemedicina parte 2. Ya hice un video eh, para compartir con los colegas, ¿no?, el conocimiento. Yo les explicaba que nosotros, el grupo, tenemos un grupo que se llama el Grupo MIR de estudio, y anteriormente teníamos otro grupo que se llamaba COVID Médicos del Valle, eh, que fundamos con 10 colegas, y aprendimos muchísimo de hacer telemedicina. Hicimos un curso, pero requete intensivo. Yo recuerdo que en esa época había alrededor de 3.000 pacientes por telemedicina. Eso fue una locura, pero creo que hicimos PhD en telemedicina. Bueno, la telemedicina es una herramienta supremamente importante para ciertas áreas de la medicina. En el caso mío, como médico internista, como médicos generales, como médicos familiares, como médicos de atención primaria, como médicos de control de enfermedades crónicas, en el área de la psiquiatría, la psicología, tiene mucha utilidad la telemedicina. Creo que se ha ido imponiendo, y los pacientes la han estado buscando. Yo en este momento en mi práctica médica, la telemedicina hace un 15 a 20% de mi práctica. Digamos que el 80% es consulta presencial. Pues nada reemplaza la consulta presencial, pero a veces la telemedicina lo saca a uno de unos baches increíbles cuando la agenda está llena, cuando el paciente tiene algo que quiere solucionar puntualmente, o simplemente cuando el paciente quiere hacer un control y ya es conocido por el médico. Entonces, y creo que la telemedicina con los nuevos dispositivos de inteligencia artificial que ya están viniendo, va a aumentar. Y de pronto la relación en atención primaria se va a ir de 80% presencial a 20% por telemedicina. Se va a invertir 80% por telemedicina y 20% presencial. Bueno, no lo sé, el tiempo lo dirá. Eh, pues ahorita hay eh, formas de comunicarse visualmente interesante con el paciente. Hay plataformas, lo que pasa es que a veces son engorrosas, sobre todo con los adultos mayores, pero usualmente ellos están acompañados de un cuidador o de un hijo, ¿no? Entonces se pueden utilizar plataformas como Zoom, como Meet, como, bueno, todas esas plataformas de Google. Las de Google son muy buenas para comunicarse visualmente, y ahorita los teléfonos celulares pues han mejorado tremendamente la visualidad, digámoslo así. También se puede comunicar uno por WhatsApp, ¿no?, por video. Yo realmente la comunicación la hago en un 80% por teléfono común y corriente, y me funciona bien. Bueno, ¿qué quería hablarles? Y sobre todo esto es para los pacientes, también para los médicos. Es muy importante en la telemedicina una buena historia clínica. Acuérdese que esto ya es una información, en el caso mío, y ya está sucediendo con todos los colegas. Todas estas historias clínicas están quedando en la nube.
en unas plataformas muy seguras de privacidad de datos. En el caso mío utilizo una plataforma que se llama Su Nube. Puedo guardar historias indefinidas y queda en una plataforma que, si no estoy mal, la maneja Amazon a nivel mundial para todo tipo de información. Ya nos quitamos la pesadilla del disco duro, de que si no estoy en el consultorio no puedo tener acceso a mis historias. Ya podemos hacer historias con este aparatico que se llama una tablet, pues yo las hago desde aquí, desde cualquier parte del mundo, tener acceso a todas las historias clínicas desde cualquier parte del mundo. La historia clínica desde que yo aprendí medicina, semiología, fue lo primero que me enseñaron. Y es la herramienta más poderosa que he tenido en mis años de práctica médica de 1990 o antes, ¿no? Porque el rural lo hice en el 85, 86. Bueno, la historia clínica es una cosa maravillosa. En este momento estamos entrando en la medicina de precisión. Eso suena interesante, bonito el término. La medicina de precisión es una medicina que se está desarrollando a través de las nuevas técnicas diagnósticas y sobre todo en la parte de diagnóstico genético del genoma humano, de detección de enfermedades a nivel del DNA. Pero bueno, eso ahorita está fuera de mi alcance por ahorita. Eso ya es lo último que va a llegar y está llegando. Eso va a ser como... Pero no quiero hablar de ese tema. Volvamos a la historia clínica. Para mí la historia clínica es la primera herramienta de la medicina de precisión. La historia clínica tiene una serie de datos. Esto lo comparto con mis colegas y con mis pacientes que deben ser identificados y deben ser registrados en la información de la historia de vida de ese paciente. Acuérdense que tenemos una historia de vida frente a nosotros. Nosotros los internistas somos unos historiadores, como Gabriel García Márquez en su literatura. Nosotros a veces hacemos unas historias melodramáticas, no digo yo, hay veces hay casos que hay que describir muy bien, sobre todo cuando uno hace una remisión a un servicio de urgencias, para acelerarle los procesos informáticos al médico de urgencias que tiene 40 pacientes y llega un paciente que no conoce y que no tiene sus antecedentes. La historia clínica comienza con la información personal del paciente. Su nombre, su apellido, su etnia, su procedencia, pues su procedencia en Colombia, de dónde viene, o si es de Cali, de qué barrio vive. O sea, son cosas parecen tan de poca importancia, pero son cruciales, ¿no? Su ascendencia cultural, hay que preguntarle su familia, con quién vive, con quién se acompaña, si tiene hijos, si tiene esposa, marido, si está en divorciado, si está en proceso de separación, si es un adulto mayor, si vive en un hogar o con una familia, qué tan solo está, qué tan desprotegido está el viejito, caídas, alimentación, la soledad, el ánimo. Todas son cosas que deben quedar registradas en la historia clínica, su edad, obviamente, su lugar de nacimiento, el lugar de residencia, ¿no? Hay pacientes que vienen de afuera, un mes, son colombianos, pero viven por fuera y vienen a visitar a su familia y vienen a donde el médico. Entonces, eso tiene unas connotaciones importantes porque el manejo de la salud puede cambiar, ¿no? Porque es un paciente que está sujeto a sistemas de salud en otros países, pongamos en Estados Unidos, simplemente ni siquiera tienen un sistema de salud allá
y uno tiene que ser muy agudo en poderle solucionar sus problemas en 2 o 3 semanas para que el paciente se vaya con algo y con algo bien hecho. Después de estos datos tan importantes que dan tanta acercamiento, además esa comunicación por teléfono, de ver que el paciente, el médico es incisivo en preguntar, que el médico está llenando una serie de datos, eso le da confianza al paciente. Porque muchas veces el paciente dice, no, es que yo llamo al médico y no, le pregunto 3 o 3 cosas y eso se volvió una teleconsulta y no, una teleconsulta tiene que tener sobre todo esa primera vez, esa primera llena de datos tiene que ser muy bien hecha. Luego vienen varias partes que en las historias clínicas que en este momento comenzamos a manejar este año, su nube es una muy buena plataforma, excelente. Donde además tenemos ahorita motores de dictáfono impresionantes. Yo tengo uno que se llama GPT Notes y la sensibilidad del dictado es brutal. Yo creo que la capacidad de falla es apenas un 1% y la velocidad a la cual te coge la información es muy alta. Puedes hablar muy rápido y te coge toda la información, te la pone en texto y luego ese texto lo pega uno en la historia clínica. Entonces son cosas que están agilizando tremendamente, agilizan los procesos y todo eso en bienestar tanto del médico, del grupo médico y del paciente. Y sobre todo de que las cosas queden bien, de que de eso se trata esto. Entonces luego viene el motivo de consulta, ¿no? El motivo de consulta puede ser un simple chequeo general, pero abajito hay una cosa que se llama revisión de sistemas. Entonces el paciente le dice, no, doctor, es que yo vengo a un chequeo, un sardino, es frecuente, de 25, 30 años. No, es que mi papá me mandó, porque él quiere que me mande unos exámenes. Listo, mijo, chequeo. Segundo párrafo, dice revisión por sistemas. Y es importante porque los pacientes omiten. Bueno, sí, yo sé que eres un muchacho sano, ¿no? Pero a ver, ¿tienes algún problema digestivo? ¿Sufres de gastritis, de reflujo, del colon? ¿Has tenido síntomas de parásitos? ¿Has tenido alergia, rinitis? ¿Te duele la cabeza? ¿Sufres de migraña? Las mujeres tienes cólicos menstruales, ¿cómo es tú? O sea, comienza uno a preguntar sobre todos los sistemas de una forma rápida, pero que se vea que se preguntan las cosas porque eso ya le da todavía más tranquilidad al médico, digo al paciente y al médico, porque comienza a identificar cosas que muchas veces el paciente omite. Y lo otro que hay que preguntar ahí es la parte emocional, ¿no? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo están tus situaciones? Son preguntas sencillas que pueden abrir un campo. ¿Cómo está tu sistema nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Estás con mucha preocupación, con mucho estrés? ¿Te estás deprimiendo? ¿Estás durmiendo mal? Etcétera. Entonces son cosas que hay que preguntarla, ¿no? Es que si uno no les pregunta, el paciente no se las dice muchas veces, ¿no? Luego vienen los antecedentes, eso es revisión por sistemas, ¿no? Son básicamente preguntas enfocadas a los síntomas que el paciente puede estar teniendo y no le cuenta al médico. Luego viene una parte que se llama antecedentes médicos. Y los antecedentes médicos todos los conocemos, patológicos, que son las enfermedades, quirúrgicos, alérgicos, tóxicos, hábitos, hospitalizaciones, ginecobstétricos, bueno, todo eso ya viene un patrón en las historias clínicas, lo más de chévere, y uno comienza, patológicos, ¿qué enfermedades has sufrido que quieras comentarme para dejar documentado en la historia clínica? No, es que yo fui asmático. No, doctor, es que yo sufría migrañas. O no, es que yo
pues siempre he tenido problemas de tiroides o de triglicéridos, ¿no? O en el control simplemente muchas veces dice control, control triglicéridos, colesterol o control de tiroides, puede ser el motivo. Entonces ya uno dice hipotiroidismo, ponen en los patológicos, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades que el paciente haya tenido o esté teniendo, sus enfermedades crónicas deben quedar en esos antecedentes. Obviamente hay pacientes, muchas veces adultos mayores, que pueden tener 10 ítems, ¿no? EPOC, bronquitis crónica, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, etc. Luego vienen los antecedentes tóxicos. Entonces, pues hay que identificar si el paciente fuma, vapea, ¿no? El consumo de alcohol, es muy importante preguntar el consumo de alcohol porque eso genera enfermedad y a veces hay un poquito de timidez en comentar esa situación y las adicciones, ¿no? Yo le pregunto a los pacientes de hierbas psicodélicas o sustancias psicodélicas, ellos se ríen, pero pues es importante, ¿no? Sobre todo que en los muchachos hay que detectar esto para generar una conciencia educativa frente a las sustancias que el paciente puede estar tomando de forma recreativa y que en ese momento pueden no tener un impacto, pero ese individuo no sabe si tiene el gen allá en su lóbulo frontal de las adicciones y esa sustancia recreativa se convierta en una adicción fatal, que es terrible para el individuo años después, para su familia, para sus hijos, para su esposa, etc. Entonces hay que hacer una medicina preventiva y hay que ponerle los ojos y la lupa a esos comportamientos o a esos consumo de sustancias, sobre todo cuando se comienzan a hacer de forma inapropiada. Yo soy un médico muy alcahueta, yo soy muy permisivo a veces y me regañan, pero pues también hay que tener un freno, ¿no? O sea, hay parte recreativa de los hábitos de cada individuo que yo se los respeto, porque yo sé que no lo van a cambiar, por lo menos en ese momento. No, doctor, es que yo me tomo 3 copas de vino todos los días, pues y no me la voy a dejar de tomar, doctor. Y bueno, entonces no se preocupe, yo aquí lo voy, con tal de que sean 3 o 2, o apeo. Entonces, pues mijo, sepa que tiene unas sustancias químicas, eso le va a hacer daño. Tratemos de bajarle a eso, ojalá lo pudiera suspender, ¿no? Etcétera. Bueno, hay otro punto muy importante que son los antecedentes alérgicos. Eso es vital. Estas historias clínicas ya tienen un sistema de alarma, porque pues una medicación formulada por teléfono, sin uno de tener la historia clínica y sin haber registrado este tema, puede ser letal. Imagínese que un individuo sea alérgico a las sulfas o a una cefalosporina, ¿no? O a una ciprofloxacina, ¿no? Son cosas que se me vienen a la cabeza, o a AINES, a un diclofenaco, a un ibuprofeno, a veces hasta a un acetaminofén, y que eso no esté reportado y que lo llamen a uno y uno esté por allá en la playa y uno, no, tomate una ciprofloxacina, que eso es una cistitis y tal, y resulta que el paciente hace un edema angioneurótico, que es que se hincha todo y se le tapa la tráquea y tenemos un susto bien grande. Entonces la parte de alergias hay que ser incisivo, y no solamente a medicamentos, sino a alimentos. Porque hay pacientes que tienen unas alergias complejas con alimentos y esto hay que tomar unas medidas preventivas. Estos individuos deben ser evaluados por el alergólogo o se les debe dar un esquema y un botiquín de rescate que deben tener, ¿no? Porque que sean alérgicos a
a los mariscos, no sé, a la salsa de soya, qué sé yo, al ajo, a tantas cosas que hacen a las fresas, y muchas veces en los restaurantes las mismas ollas están contaminadas de sustancias que se han cocinado en la misma olla, y a pesar de que el paciente pide pollo, resulta que la olla fue utilizada para cocinar mariscos y ahí quedó la toxina. Hay que tener mucho cuidado y enseñar, ¿no? Enseñarle a utilizar un pen de insulina. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el pen, hay unos penes de insulina, no se consiguen pen de insulina, perdón, pen de adrenalina, qué pena con ustedes, un pen de adrenalina, un antihistamínico potente, una dexametasona, eso puede salvarle la vida a un individuo. Y se le hace un botiquín para que lleve a su viaje, a sus vacaciones, y que lo tenga en la carterita. Entonces, por eso es importante tratar de mirar eso. Luego viene una cosa que son los antecedentes familiares. Perdona que me estoy extendiendo un poquito, pero esto todo es importante, y es una información que sí es importante que inclusive los pacientes la tengan antes de hacer una teleconsulta. Qué importante es que un paciente escuchara este video antes de hacer una teleconsulta. Y yo lo voy a tomar como rutina en mi práctica médica. Es muy importante los antecedentes eh, eh, quirúrgicos, de que se ha operado el paciente, tenerlo en cuenta, ginecológicos, ¿quién es el ginecólogo? Yo siempre le pregunto, ¿quién es tu ginecólogo? Uno tiene que poner el nombre de los médicos, porque muchas veces el paciente tiene un cardiólogo, tiene un endocrinólogo, ¿no es cierto? Entonces hay que poner el nombre de los médicos, porque uno se tiene que interactuar. Esto es una red, esto es un equipo. Y qué bueno que al colega le llegue una historia donde lo hayan tenido en cuenta. El internista me tuvo en cuenta en su historia clínica, y eso ya establece una conexión, por lo menos ya en un documento con el especialista, y es una forma de alguna manera decir, mire, yo soy el internista del paciente, pero yo sé que usted es el cardiólogo y que usted tiene prioridad sobre ciertas decisiones cardiológicas del paciente, y que estoy atento a cualquiera de sus recomendaciones. Por eso es tan importante poner el nombre de los colegas en la historia clínica. Soy diabético o soy hipertiroideo y me trata la doctora tal. Soy cardiópata, tengo enfermedad coronaria, me operaron de corazón y mi cardiólogo es tal. Me pusieron un marcapaso, tengo una fibrilación auricular y mi electrofisiólogo es tal. Y muchas veces es muy beneficioso ver la historia clínica del colega, porque eso le da a uno unos datos increíbles. O ver la historia clínica de ese paciente que llegó al consultorio de uno y fue visto en urgencias. Entonces, esto es importantísimo, porque muchas veces hay datos que o uno no pregunta o el paciente no le cuenta, pero el médico acucioso en urgencias sí preguntó, sí hizo una observación, sí observó algo, y eso hay que dejarlo escrito en la historia clínica. Bueno, luego vienen los hábitos saludables en nutrición. Hay que hacer una somera pregunta sobre eso. En ejercicio, cada vez, pues eso hace parte cada vez más clave de la salud moderna, el ejercicio, preguntar la frecuencia, qué tipo de ejercicio. Acuérdense que el ejercicio es muy, muy particular y muy variable. No se le puede exigir a todo el mundo el mismo tipo de ejercicio. Hay muchachos que hacen maratones, 20K, pues son muchachos de 20, 25, 30 años que tienen sus rodillas, sus caderas perfectas.
a un adulto mayor, pues es diferente, ¿no? Es diferente el enfoque de su actividad física y hay que individualizarlo y muchas veces apoyarse en un médico deportólogo o en un buen fisioterapista que le haga unos ejercicios de marcha, ejercicios de core, ejercicios de fortalecimiento, una educación. Yo muchamente mando a adultos mayores de 85, 86 años a el fisioterapista a que le haga ejercicios de marcha, de movilidad, de fortalecimiento de la marcha. ¿Para qué? Para prevenir caídas. Entonces, cada ejercicio es individualizado. Bueno, entonces vamos quirúrgicos, tóxicos, alérgicos, patológicos, ahí hay que poner todo. Patológico debe quedar todos los antecedentes del paciente. ¿Qué más me quedó? Pues otros ginecológicos. Bueno, yo voy a hacer esto por módulos y son las personas que me recomiendan hacer esto en YouTube me dicen no hable tanto, doctor Martínez, que la gente se aburre y eso es, ya llevo 26 minutos, entonces ya luego iré para el siguiente módulo de telemedicina. Compañeros de Grupo MIR, un saludo y estamos en contacto. Esto es retroalimentación, ¿no? Cualquier observación que me quieran hacer es bienvenida porque tenemos que desarrollar la capacidad de intercomunicarnos como médicos, porque tenemos que estudiar en conjunto, tenemos que hacer las cosas desde lo más básico y tenemos que aportarnos los unos a los otros, porque yo no tengo el conocimiento total. Yo solamente hablo desde lo que yo estudio y de mi experiencia, pero qué bueno que podamos compartir estas experiencias, porque esto es muy importante. Esto es muy importante para los médicos, para los colegas jóvenes que están comenzando a ejercer su medicina, para los compañeros nuestros, es transmitir el conocimiento de la experiencia se debe transmitir, es como un compromiso, por lo menos yo lo tengo, para que los muchachos comiencen a hacer un ejercicio más eficaz con las nuevas tecnologías y tenemos que integrarnos con ellos, porque esto es un empalme. Yo en este momento estoy en un momento de empalme tecnológico. Compañeros, cualquier observación, estaré atento.